Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 12 de julio de este año 2024. Le damos gracias al Señor porque vamos llegando al final de esta semana que Él nos ha concedido. El Señor en su gran bondad nos invita a caminar con Él, a ir también en su nombre, a anunciar la palabra y hacer una siembra en la esperanza, porque solo quien decide escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica puede experimentar la cercanía del Señor y descubrir que Dios le respalda en todo deseo y obra buena, en todo lo que nace del corazón por la obra del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arrastren, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva a meditar en la necesidad de la confianza en el Señor cuando vamos todos los días a cumplir en el mundo una misión. La confianza nace de una vida que decide obedecer al Señor en su palabra y serle fiel. No es posible crecer en la confianza mientras el corazón no comience un camino de fidelidad a Dios. Y mientras no se escuche la palabra que se debe obedecer por sobre todas las cosas. La primera lectura está tomada del profeta Oseas. Y allí hay promesa de Dios para su pueblo. Él les dice: Israel, si te conviertes, yo seré tu Señor y te daré la gracia de triunfar, de vencer. Dios espera un arrepentimiento sincero cuando Él nos ilumina y nos hace ver el pecado que nos ata, el pecado que nos ha hecho ir al fracaso o al error. Dios siempre está a la espera de nuestro regreso, de levantarnos y buscar sus caminos. Pero, ¿qué hay en esa primera lectura? Hay una siembra de esperanza. El Señor le dice a su pueblo: yo te haré descansar. Haré que brote el trigo, florecerá la viña, será su fama como la del vino y del Líbano. Por eso hoy el Señor invita a su pueblo a que se dé cuenta que los ídolos no pueden dar lo que Dios da. Dios da su espíritu, su sabiduría. Y allí hay poder de Dios en su espíritu y en su sabiduría para transformar nuestra vida.
Lo primero que hoy tenemos que comprender en la palabra es, cada que vamos viviendo la vida y tenemos esas experiencias donde nos tenemos que levantar de nuestros fracasos, la lección tiene que quedar clara. Hay que fiarse solo de Dios y no de los seres humanos. Como hoy Jesús lo dice en el Evangelio, no os fiéis de nadie. El arrepentimiento es necesario en el camino de la bendición de una persona. Quien se arrepiente de su pasado, de sus errores, de su alejamiento de Dios, allí en ese arrepentimiento Dios empieza a trabajar la esperanza, que es la que nos lanza a una siembra de un futuro lleno de bendición, de gracia de Dios. Solo la gracia de Dios logra separar nuestro corazón de la atracción de los ídolos que nos han hecho perder tiempo y años. Los ídolos en la vida de una persona solo pueden quebrantarse o quebrarse cuando hay acción divina, cuando viene la gracia del Señor a iluminar un corazón y así darnos cuenta que hemos estado muy engañados por esos ídolos que no representan felicidad y nada para nuestra vida. Hay que ser realistas y reconocer el poder del pecado y saber que en todo momento el pecado será una acción demoníaca para que en nosotros no se cumplan los planes de Dios. Por eso no hay que perder tiempo, hay que abrir el corazón a la obra del Señor y su misericordia. Dios sabe que somos frágiles, pero Él nos quiere hacer fuerte. Y Él quiere que de una u otra forma aprendamos también a vivir una vida en la discreción, una vida que reconoce sus errores y busca enmendarlos con Dios, darle la cara al Señor, porque solo la conversión puede suceder cuando ha llegado a nosotros la sabiduría, la luz de la palabra del Señor. La primera lectura, pues, nos está llamando a confiar más en el Señor, a entender que la confianza es obra de un proceso de fe, cuando decides creerle al Señor y apartarte de lo que ata tu vida. Por eso Jesús hoy en el Evangelio es muy realista y nos está diciendo que Él nos envía como ovejas en medio de lobos, no para que seamos derrotados como ovejas, sino para que sepamos vencer la obra de los lobos que quieren con la astucia del mundo destruir y dañar los planes de Dios que están en el corazón de los creyentes. Hay varias enseñanzas en el Evangelio de hoy, y es que el Señor hoy nos invita a llamar las cosas por su nombre. Uno tiene que aprender a decepcionarse, incluso de la propia familia, cuando sabes que no les interesa sino las conveniencias que puedan darse en tu vida para con ellos. Y Jesús hoy nos dice que cuando se anuncie la palabra en la familia, el hijo se levantará contra el padre y que el padre tendrá que hacerle frente a su hijo para poder reconocer que es la obra del reino la que tiene que suceder en una familia. Solo la gracia de Dios nos puede levantar. Hay que ser realistas y tenemos que reconocer el poder del pecado y saber que la buena nueva que llevamos para hablar de la salvación, esa buena nueva encontrará resistencia. En el mundo debes vivir tu vocación como discípulo del Señor. Y eso ya nos lleva a pensar de que un discípulo del Señor va a vivir persecuciones. Es real, aunque no ocurra en nuestro aquí y ahora, sucederán cosas
que están en la palabra de Dios. Y eso no te debe llenar de miedo, sino entender de que eso va a pasar. La gente que dice que está contigo, pero al final terminan usándote o dañándote y lo demás. Somos frágiles, pero en medio de esa limitación, Cristo nos llama a ser discípulos y alcanzar la victoria por el camino de la prudencia, la humildad, la oración y la sabiduría. Aprendamos, hermanos, a vivir nuestra misión en este mundo con entusiasmo, conscientes de que la obra es del Señor. Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio del lobo para que descubran de que no va a ser fácil la tarea, pero que Él va a estar con ellos y los va a respaldar. Por eso, hermanos, la verdadera confianza tiene el reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra pequeñez. Es el Señor quien nos da su fuerza, su vida. Un verdadero profeta de Dios siempre te debe llamar a la conversión. Un profeta de Dios no maquilla la realidad del pecado en el que puede estar una persona. Por eso hay que discernir. Hay muchas personas que buscan orar con otras personas que les hacen sentir bien, que les den profecía. Pero lo primero que tú tienes que ser, si eres un verdadero servidor en el Espíritu, es hablarle a esa persona del pecado en el que está y lo mal que está haciendo las cosas para que no se engañe a sí misma. Porque hoy es fácil maquillar la obra de la confianza de Dios con profecías que entretienen la mente y el corazón del que quieren que le hagan sentir que Dios va a hacer su voluntad. Dios no va a hacer la voluntad de nadie. Dios hará su voluntad en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.